partir de este momento, por favor. Y empezamos a ver lo que teníamos para esta semana. Para esta semana, como les decía, empezamos a ver la clase anterior, lo que era la parte de la regla del L'Hopital como uno de los métodos para resolver límites indeterminados de la forma 0 entre 0 o infinito entre infinito. Vean que es muy importante. Igual les hice la aclaración. Estos límites se van a resolver por medio de la regla del L'Hopital solamente si tienen esta forma indeterminada, 0 entre 0 o infinito entre infinito. La clase anterior hicimos estos ejemplos, ¿verdad? Que eran ejemplos de la forma 0 entre 0 o infinito entre infinito. Resulta que aparte de estas formas indeterminadas existen otras formas particulares, como lo es la forma 0 por infinito, infinito por 0, que es lo mismo. Ok, chicos, vean, como yo les decía, si quedaba 0 entre 0 o infinito entre infinito, nosotros aplicábamos L'Hopital, y L'Hopital decía, bueno, si el límite de la función f entre g daba 0 entre 0 o infinito entre infinito, le vamos a quitar la indeterminación derivando el numerador y derivando el denominador. Una vez que ya lo derivaban, volvían a evaluar el límite y si el límite daba, listo. Si no, volvía a quedar indeterminado, lo volvían a aplicar la regla del L'Hopital, es decir, derivaban el numerador y el denominador por separado y volvían a evaluar hasta que el límite diera el resultado final, ¿verdad? Ahora, chicos, vean, es importante, cuando apliquen L'Hopital, repito, es derivar el numerador y derivar el denominador por separado. No tienen que aplicar la regla del cociente, porque esa no es la regla del L'Hopital, es solo derive arriba, derive abajo, evalúe. Si vuelve a quedar indeterminado, volvemos a aplicar L'Hopital y así hasta que ya límite del resultado final. Ok, resulta, chicos, que ahora tenemos casos particulares. Por ejemplo, la 0 por infinito. Si pueden, ese lo habíamos visto en la clase anterior como el caso 1. Este sería el caso 2, que es cuando obtenemos la forma indeterminada 0 por infinito. Vamos a ponerlo por acá. Resulta que estas formas indeterminadas, ustedes las tienen que trabajar de manera tal que esta forma la tienen que transformar a la forma 0 entre 0 o infinito entre infinito, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacemos, chicos? Lo hacemos con el método que viene aquí. Ok, resulta que si ustedes tienen el límite f por g, de la función f por g, y f tiende a 0 y g tiende a infinito, pueden tomar este límite y transformarlo de dos formas, de esta o de esta manera. ¿Cómo lo hacen, chicos? Por ejemplo, si ustedes deciden, bueno, voy a dejar g arriba, voy a dejar g acá, y voy a pasar f, de manera que voy a convertir el límite de f ya sea a infinito o que tienda a 0. ¿Y cómo se hace, chicos? Colocando f en el denominador, pero no f, sino una fracción de la forma 1 entre f de x. Porque resulta que si ustedes hacen la multiplicación de extremos y medios, la multiplicación de esto vuelve a la parte original. Es decir, es como cuando racionalizábamos, que empezamos con 1. Aquí es exactamente lo mismo, no pasa nada si lo convierten de esta manera. Por ejemplo, aquí deciden dejar g arriba y f la van a pasar al denominador, solamente que no la van a colocar como f, sino 1 entre f de x. Porque este 1 entre f de x les va a tender o a 0 o a infinito, dependiendo del caso en el cual estén. Ahora, puede también tener la otra posibilidad, que es dejar f arriba, como en este caso, y trasladar g abajo, pero con la que van a trasladar abajo, siempre va a colocarse 1 entre g, 1 entre f, dependiendo de la función que estén trabajando, ¿verdad? Entonces, veámoslo acá. Eso va a ser mucho, chicos, dependiendo de la forma en que ustedes quieran trabajar el límite, ¿verdad? Por ejemplo, veamos el ejemplo 14a. Tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x por logaritmo natural de x. Ok, yo les había dicho a ustedes que para poder calcular estos límites es fundamental que ustedes manejen las gráficas de la función logarítmica y exponencial para poder saber si tiende a 0, si tiende a infinito o a cualquier valor. Recordemos que la gráfica de la función logarítmica, vamos a colocar aquí, de la gráfica logarítmica, es aquella función que interseca el eje x en 1 y es creciente. Esta es la gráfica de la función logaritmo natural de x, ¿verdad? Ahora bien, si a mí me piden calcular un límite, lo primero que hacemos es evaluar el límite. Ok, chicos, vean. X tiende a 0, entonces, si este es x vale 0, por lo tanto, esto va a tender a 0. Y el logaritmo natural de x es calcular el logaritmo natural en las cercanías de 0, porque es cambiar a x por 0, ¿cierto? Entonces, si x vale 0,
¿A qué valor se aproxima la función cuando x se aproxima a 0 por la derecha? Tiende a menos infinito. Es decir, independientemente del infinito que obtengan, esta es la forma indeterminada 0 por infinito. ¿Está bien? Ahora bien, chicos, veámoslo de esta manera. Resulta que si da 0 por infinito, ustedes lo tienen que transformar en cualquiera de las dos formas que sí permita utilizar en este caso, la regla de L'Hopital. Recuerden que L'Hopital es solo, se aplica cuando queda 0 entre 0 o infinito entre infinito, de otra manera no, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que transformar este caso en alguno de estos dos. Por ejemplo, yo lo voy a hacer de esta manera. Yo voy a dejar el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Voy a dejar el logaritmo natural de x arriba. Vean que el logaritmo natural de x es el que tiende a infinito. Este tendía a 0 y este tiende a infinito. Entonces, voy a dejar el que tiende a infinito arriba y voy a tomar el que tiende a 0 y lo voy a colocar debajo de un 1. Perdón. Porque resulta que si ustedes hacen extremos y medios, da este mismo resultado, no pasa nada. Pero ahora observen una cosa. Si x tiende a 0, lo mismo, el 0 por la derecha tiende a infinito, es decir, arriba esto va a tender a menos infinito, ¿verdad? Pero abajo hay un detalle. 1 entre x, ¿x a qué tiende? A 0. 1 entre 0, ¿tendía a qué, chicos? 1 entre 0 tendía finalmente 0 por la derecha. ¿A qué tendía 1 entre 0 por la derecha? A infinito, profe, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que yo pasé de la forma 0 por infinito, dejé el que tiene infinito arriba, y este que tendía a 0, a la hora de colocarlo 1 entre ese valor, siempre tiene infinito. Muy bien. Gracias, Stephanie. Entonces, veámoslo acá. Si les queda infinito entre infinito, ahora sí pueden aplicar la regla de L'Hopital, porque lo que hicimos fue transformarlo en esta forma indeterminada. ¿Y ahora qué dice la regla de L'Hopital? La regla de L'Hopital dice entonces, derive arriba y derive abajo, y después vuelva a calcular el límite. Sería límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Derivamos el logaritmo natural de x, y la derivada del logaritmo natural de x es 1 entre x. ¿Y cuál es la derivada de 1 entre x? Sería menos 1 entre x al cuadrado. Esas son reglas, chicos, que ustedes ya se tienen que aprender. Resulta que ahora nosotros, como me quedó fracción entre fracción, podemos multiplicar extremos por extremos y medios por medios. Entonces les quedaría el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, y sería 1 por x al cuadrado, y x por 1 negativo, menos x. Solamente que el negativo nunca puede quedar abajo, siempre súbalo, chicos. ¿Está bien? ¿Y qué pasa ahora? Que este x al cuadrado con este x se cancela, ¿verdad? Y me estaría quedando entonces el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, x al cuadrado con x, este x de acá se cancela, ¿verdad? Y me quedaría entonces x negativo. ¿Y a qué tiende x? ¿A qué tiende esta función cuando x tiende a 0? Eso tiende a qué? A 0. ¿Verdad? Porque recuerden que es una mejor aproximación, nada más de evaluarlo en el límite. Por lo tanto, ya ustedes pueden concluir que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función x, logaritmo natural de x, existe y tiende a qué? A 0. ¿Verdad? Ahora bien, chicos, ustedes pudieron haberlo transformado de cualquiera de las dos formas. Yo decidí dejar el que tiende a infinito arriba y el que tendía a 0 lo bajé. Pero también pudieron haber hecho esto, sería límite cuando x tiende a 0. Pudieron haber dejado el que tendía a 0 arriba y este que tendía en este caso infinito lo bajan. Pero recuerden que cuando lo bajan le colocan un 1 sobre él, ¿verdad? Porque esto a la hora de multiplicar, recuerden que debajo de x hay un 1. Si multiplican extremos por extremos y medios por medios, me quedaría x por logaritmo natural, x logaritmo natural. Y 1 por 1, 1. Es decir, esto es lo mismo que la original. No pasa nada. Lo mismo acá. Solamente que dependiendo de la forma en la que ustedes acomoden el límite, se les puede hacer o más fácil o más complicado calcular. ¿Por qué? Porque esta es una derivada, esta es otra diferente. Se tiene que aplicar en ambos casos. No sé si tienen dudas con ese. Ok, vean ahora este otro ejemplo. Aquí x tiende a 0 por la derecha. Si x tiende a 0, x toma el valor de 0.
Y resulta que aquí me está quedando Euler a la 1 entre X. Ok, chicos, vean, aquí tienen que tener mucho cuidado. Es como que ustedes estén evaluando esto. Euler entre 1 entre X, pero X tiende a 0. Entonces decimos, bueno, recuerden que estamos en la gráfica ahora de la función exponencial. Si es exponencial, es una gráfica creciente. Si es Euler a la X, ¿verdad? Es creciente e interseca el eje Y, pero nunca interseca el eje X. Recuerden que esta era una función asintótica al eje X. Solo intersecaba el eje Y. Ok, ¿qué pasa aquí, chicos? Que aquí tienen que tener mucho cuidado porque resulta que ustedes tienen que evaluar qué pasa cuando me queda Euler a la 1 entre 0. Entonces aquí hay que tener cuidado, chicos. Sería lo mismo que Euler a la 1 entre 0 por la derecha. Recuerden que 1 entre 0 tiende a infinito. ¿Y qué tipo de infinito me estaría quedando si ambos son positivos? Me va a quedar al infinito positivo. Entonces, ¿qué pasó acá? Aquí tienen que analizar cuál es el comportamiento de esta función cuando me va a quedar e a la infinito. Es decir, conforme x va tomando valores positivos, la función va creciendo y tiende a infinito. Por lo tanto, Euler a la 1 entre x tiende a ¿qué? A infinito. Entonces me estaría quedando un límite de la forma 0 por infinito. ¿Ya? Ahora sí, como ya nos queda de la forma 0 por infinito, pues vienen y transforman el límite. Entonces me va a quedar el límite cuando x tiende a 0. Recuerden que lo primero es transformar y después ya aplican la derivada, ¿verdad? Es decir, L'Hopital. No podemos aplicar L'Hopital hasta que no tengamos alguna de estas dos formas indeterminadas. 0 entre 0 o infinito entre infinito. Ok, vean lo que voy a hacer. Voy a dejar el que tiende a infinito arriba, en este caso Euler a la 1 entre x. Y este que tiende a 0, lo voy a colocar en el denominador, solamente que lo voy a colocar de la forma 1 entre x. Y ahora sí, vuelven, en este caso tienen que volver a evaluar para ver la forma que tienen aquí. Si x tiende a 0, 1 entre 0 tiende a infinito, y Euler a la infinito tiende a infinito. Y ahora ven acá, 1 entre 0 tiende a infinito, y como es 0 positivo, tiende a infinito positivo. Es decir, pasaron de la forma indeterminada, 0 por infinito, a la forma infinito entre infinito. Y ya cuando les queda infinito entre infinito, ya pueden aplicar la regla del L'Hopital, ¿verdad? ¿Y qué dice la regla del L'Hopital? Entonces, derivamos el numerador y vamos a derivar el denominador. La derivada de Euler a la x es Euler a la x. Pero el problema es que dentro de la x hay otra función, por lo tanto aquí hay cadena. Es decir, la función grande es Euler a la x, y dentro del exponente x hay una función fraccionaria. Por lo tanto, tendrían que aplicar la derivada, en este caso la regla de la cadena, que deriven afuera por la derivada de la función que esté adentro. Entonces, ¿cuál es la derivada de la función que está afuera? La derivada de Euler a la x es Euler a la x. O la derivada de lo que está adentro, es decir, la derivada de 1 entre x. Entre la derivada de 1 entre x, que ya la voy a aplicar. Entonces me sale dando límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Me va a quedar Euler a la 1 entre x, ¿verdad? Por la derivada de 1 entre x, que sería menos 1 entre x al cuadrado. Y lo mismo aquí, ¿cuál es la derivada de 1 entre x? Sería menos 1 entre x al cuadrado. Con esto, x al cuadrado con x al cuadrado se cancela y les estaría quedando entonces el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de Euler a la 1 entre x. Y resulta que como lo habíamos hecho anteriormente, como x tiende a 0, 1 entre 0 tiende a infinito, pero es infinito positivo. Entonces, ¿cómo se comporta la función cuando x va a más infinito? La función tiende a más infinito. Por lo tanto, ya podemos concluir que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x por e a la 1 entre x existe y tiende a más infinito. Que era lo que queríamos determinar. Profe, no sé si la cámara, pero se ve un poquito. Ok. Bueno, retomando, chicos, ya vemos entonces cómo se resuelven los límites de la forma 0 por infinito. Ahora, resulta que podemos tener otras formas indeterminadas, por ejemplo, infinito entre infinito, perdón, infinito menos infinito. Si ustedes tienen una resta de infinitos, como en este caso, lo ideal es primero, antes de poder utilizar la regla del L'Hopital, deben transformar esa expresión. Pero lo hacemos con algún método algebraico. Por ejemplo, si fuera este límite que ustedes tienen acá, lo ideal
es venir y antes de calcular, bueno, calculan primero el límite, lo evalúan, y si da esta forma indeterminada, infinito menos infinito, lo que hacen es resolver esta fracción, esta resta de fracciones. ¿Cómo lo hacen? Homogenizando. Y si es necesario, racionalizan o aplican algún método previo para poder llegar a esta forma indeterminada. La idea es que con cualquiera de las formas indeterminadas, ustedes la transformen en algún método, en las formas indeterminadas que sí permitan usar la regla del L'Hopital. Entonces, hagamos ese de ahí un momento. Por ejemplo, ahí sería límite cuando x tiende a 1, y la función sería 1 entre el logaritmo natural de x menos 1 entre x menos 1. Ok, si fuera este caso, chicos, entonces ustedes lo que tienen que hacer primero es venir y evaluar el límite. Como x tiende a 1, tienen que evaluarlo aquí. Entonces les va a quedar 1 entre el logaritmo natural de 1 menos 1 entre 1 menos 1. El logaritmo de 1 tiende a 0 y 1 entre 0 tiende a infinito. 1 menos 1 es 0 y 1 entre 0 tiende a infinito. Entonces me estaría quedando infinito menos infinito por esta resta que viene acá. Entonces, si me queda la forma indeterminada infinito menos infinito, tenemos que transformarla. ¿Y cómo se hace? Si hay operaciones, resuelven las operaciones, ya sea de fracciones algebraicas, de racionalización o el método que venga. En este caso, primero voy a venir y resolver esta resta homogenizando. ¿Cómo se homogeniza? Chicos, colocan los dos denominadores. Si no son denominadores en común, ambos se multiplican y forman parte del nuevo denominador. Una vez que tienen este denominador en común, divido el nuevo denominador entre cada uno de las anteriores. Entonces, si yo divido este denominador entre este, se cancela el logaritmo natural de x. ¿Qué les queda? X menos 1 para multiplicar a 1. ¿Qué sería? Divido de nuevo. Entre este se cancela, me quedaría x menos 1 por 1, x menos 1. Menos. Si yo divido este denominador entre este, se cancela el x menos 1. Les queda logaritmo natural de x por menos 1, menos logaritmo natural de x. Y resulta que ahora, si ustedes evalúan, ¿verdad? Si vuelven a evaluar, entonces ya les va a dar la respuesta final. Vamos a ver. Sería de la siguiente manera. X tiende a 1. 1 menos 1, 0. Menos logaritmo natural en 1 tiende a 0. Entonces 0 menos 0, 0. Aquí sería logaritmo natural en 1 tiende a 0. Y el logaritmo natural, y x menos 1 en 1 tiende a 0. ¿Verdad? Entonces va a tender a la forma de 0 entre 0. Pero chicos, es que se me está regando la tinta de marcador. Ok, ya una vez que ustedes llegan a esto, lo que hacemos es venir y decir, bueno, como ya me quedó una forma indeterminada válida, podemos aplicar la regla del L'Hopital. Y la regla del L'Hopital dice entonces, derivemos arriba, derivamos abajo y volvemos a evaluar el límite. Si derivamos, recuerden que es respecto a la variable x. La derivada de x es 1, la derivada de 1, 0, no hace falta que lo coloquen. Y la derivada del logaritmo natural de x es 1 entre x. Ahora, si yo derivo el denominador, lo pueden derivar, pero antes tienen que ver que hay un producto. Entonces tienen que aplicar la regla del producto. Entonces, la regla del producto era, derive la primera función por la segunda sin derivar, más esta primera sin derivar por la derivada de la segunda función. Y la derivada de x es 1, y la de 1, 0. Sería por 1. Y ya con eso pueden volver a evaluar. Antes de evaluar, yo les aconsejo que hagan las restas que les quedó. Por ejemplo, aquí me va a quedar así, debajo del 1 y 1. Puedo hacer esta resta, y aquí puedo multiplicar y agrupar semejantes para ver qué me estaría quedando y volver a evaluar. Me va a quedar el límite cuando x tiende a 1. Voy a resolver esta resta. Igual aquí, el denominador común entre 1 y x es x. Divido x entre 1, x por 1, x. X lo divido entre x da 1 por 1, 1. Y aquí abajo multiplico. 1 entre x por x, 1. 1 entre x por menos 1, menos 1 entre x. Más 1 entre x por 1, 1 entre x. Observen que estos dos se cancelan. Entonces me estaría quedando el límite cuando x tiende a 1
Arriba me estaría quedando x menos 1 entre x y aquí abajo solamente 1. Recuerden que debajo del 1 hay un 1 y lo agrego para poder aplicar la multiplicación de extremos y medios. X menos 1 por 1, x menos 1, ¿verdad? Y x por 1, x. Entonces volvemos a evaluar el límite. Como x tiende a 1, 1 menos 1, 0. Y como x tiende a 1 va a dar 1. Y 0 entre 1, 0. Por lo tanto, ya pueden decir que el límite cuando x tiende a 1 de la función original, que era 1 entre logaritmo natural de x, menos 1 entre x menos 1, existe y tiende a 0. ¿Verdad? Que era lo que estábamos pretendiendo calcular, que era este límite original. Entonces, Profe, una pregunta. ajá. Es que, bueno, cuando empezaste a derivar, ahí en el denominador, no es, digamos, el primero derivado o el segundo sin derivar más el primero sin derivar. Yo lo divido. Aquí es así. Ajá. Entonces aquí cambia. Sería la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda función. Sí, muchas gracias. Pero entonces aquí me va a quedar 1 menos 1 entre x más logaritmo natural de x. No se cancela. Va a quedar así. Pero igual hacemos extremos y medios, porque vean que aquí debajo hay un 1. Entonces vean lo que nos estaría quedando. Aquí sería x menos 1 por 1, x menos 1. Y x multiplica a todo lo que está abajo, que sería 1 menos 1 entre x más logaritmo natural de x. ¿Verdad? Ok, vamos a ver. ¿Eso qué nos estaría quedando? Bueno, aquí pueden llegar y multiplicar, chicos. Aquí me va a quedar x tiende a 1, 1 menos 1, 0. X tiende a 1, esto va a tender a 1, 1, 1 acá. Y el logaritmo en 1 tiende a 0. ¿Verdad? Ajá, muy bien. Entonces, ¿qué nos estaría quedando? Vean que yo hice primero la multiplicación adentro, es decir, evaluando el 1, hago esta operación y después multiplico por el x. Esto va a tender 1 menos 1, 0. ¿Verdad? Y entonces esto me va a quedar 0. Por 1, 0. Me está quedando de nuevo, en este caso, 0 entre 0. Entonces tendríamos que volver a aplicar. Voy a hacerlo acá. Sería límite cuando x tiende a 1, x menos 1. Aquí pueden multiplicar antes de volver a derivar, entonces me va a quedar x por 1, x por 1 entre x es 1, y x multiplica al logaritmo natural de x. Pero ya vimos que aunque lo multipliquemos, sigue dando 0 entre 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Que lo tenemos que volver a aplicar la regla en este caso la regla de lo sería límite cuando x tiende a 1, derivamos arriba, derivamos abajo, entonces la derivada de x es 1 y la de 1 es 0. Entonces va a quedar 1. La derivada de x es 1, la de 1 es 0. Y a la hora de derivar esto tenemos que aplicar la regla del producto. Entonces sería la derivada de la primera función que es 1 por la segunda sin derivar. Más la primera sin derivar por la derivada de la segunda función. Y luego, antes de evaluar, yo les recomiendo que igual simplifiquen. Aquí me queda 1. Como aquí hay una multiplicación, x con x se cancela, entonces me va a quedar 1 más logaritmo natural de 1, de x, más el 1 que quedó acá. ¿Y esto qué sería? Límite cuando x tiende a 1, y sería 2 más logaritmo natural de x. Y volvemos a evaluar el valor de x en la función. Como x tiende a 1, logaritmo en 1 tiende a 0, más 2, 2, entonces eso tiende a un medio. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 1 de la función 1 entre el logaritmo natural de x menos 1 entre x menos 1 tiende a ¿qué? A un medio. Que era lo que queríamos calcular. Ahí. Entonces, si lo vemos, chicos, como caso particular vimos entonces, vamos a retomar. 0 entre 0, infinito entre infinito, aplica L'Hopital. 0 por infinito lo transformamos a la forma 0 entre 0, infinito entre infinito. Infinito menos infinito
Lo que hacemos es ocuparnos de resolver primero la operación y después evaluar para ver si se aplica L'Hopital. Y ya vamos a ver el último caso, que es cuando vienen potencias indeterminadas. Se puede ver como el caso 4. Y este caso 4 es un poquito particular porque lleva un poquito más de proceso. Entonces, véanlo acá. Resulta que este caso surge de las potencias indeterminadas de esta forma. Es decir, va a ser las potencias que están dentro de un límite. Pero la función va a ser una función f elevado a una función g. Y para poder utilizar esta regla de L'Hopital, primero tenemos que transformar esta forma indeterminada, ya sea 0 a la 0, infinito a la 0 o 1 a la infinito, a la forma indeterminada 0 entre 0 o infinito entre infinito, para luego aplicar L'Hopital. Y para poder resolver este método, nosotros vamos a aplicar este procedimiento que viene aquí descrito. Claro, yo lo veo muy complejo, yo prefiero hacerlo de esta manera. Yo solo le aplico esta parte de acá y luego le aplico inversa a la logaritmo. Se los voy a aplicar de esa manera. Igual ustedes ven el estudio, la guía, el video y si quieren también pueden hacerlo de la otra manera. Es cuestión de lo que ustedes encuentren más cómodo. Ok, lo que les digo es que para poder transformar esas potencias indeterminadas a estas formas indeterminadas que sí aplican L'Hopital, lo que es preciso es venir y utilizar la regla de los logaritmos que ya nosotros hemos visto. Entonces, vean, lo primero que hacemos es darle un nombre al límite. Entonces, bueno, le voy a decir que el límite se llama K. Y una vez que ya tienen nombre de límite, ¿verdad? Lo que hacemos es venir y aplicar logaritmo a ambos lados. ¿Ven? Aplico logaritmo natural a la izquierda y logaritmo natural a la derecha. Ahora, hay una propiedad que dice que el logaritmo natural de un límite es lo mismo que el límite de un logaritmo natural. Es decir, sale el límite y entra el logaritmo natural. Y recuerden que aquí hay una propiedad de los logaritmos que dice el logaritmo de una función elevado a una potencia cualquiera permite que el exponente pase a multiplicar el logaritmo natural de la función. Es decir, se pasa este exponente a multiplicar de adelante. Y una vez que tienen eso, ya pueden empezar a ver si les queda alguna forma indeterminada y después de eso transformarla. Calculan el límite y al final utilizamos el proceso inverso para poder calcular el límite de la función. Okay. Es un poquito extenso lo que les estoy diciendo, pero ya les voy a hacer ejemplos para que les quede más claro. Entonces, veamos un ejemplo. Por ejemplo, sería límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función x a la x. Ok, observen bien chicos que si tomamos esta función y le aplicamos el límite en 0, si x vale 0 me va a quedar 0 a la 0. Y 0 a la 0 es una forma indeterminada de una potencia. Ok, para poder resolver estos límites, lo primero que hacemos es darle nombre al límite. Yo le llamo y. Le voy a decir y es en este caso, el límite cuando x tiende a 0 de la función x a la x. Es decir, que con que yo encuentre y, ya sé cuál es el valor del límite, porque el límite es lo mismo que y. Por eso es que hay que aplicar inversa al final. Ahora sí, ya cuando ustedes dicen, bueno, el límite se llama de esta manera, empezamos a aplicar el logaritmo natural a ambos lados. Sería el logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural del límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función x a la x. ¿Verdad? Lo vemos de esta manera. Y ahora sí. Resulta que aquí aplicamos logaritmo natural a ambos lados y con esto, chicos, lo que hacemos es aplicar la regla que dice el logaritmo natural de un límite se puede ver como el límite del logaritmo natural. Entonces nos quedaría el logaritmo natural de y es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de ¿quién? Del logaritmo natural de x a la x. ¿Ve? Lo que permite la propiedad es dejar el límite afuera y el logaritmo lo pueden sustituir o lo pueden introducir a la función. Ok, ya cuando tienen esto listo, lo que hacemos es aplicar las leyes de potencia, las leyes de los logaritmos que se permitan aplicar aquí. Por ejemplo, aquí la ley de una potencia. Entonces nos va a quedar el logaritmo natural de y es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Y dice la propiedad que si tengo el logaritmo natural y el argumento está elevado a una potencia, puedo pasar la potencia a multiplicar el logaritmo natural. Y ahora sí, ya cuando tienen esto, chicos, venimos y evaluamos el límite.
como x tiende a 0, esto va a tender a 0. Y logaritmo en 0 tiende a infinito. Es decir, pasamos de la forma indeterminada 0 a la 0 a la forma 0 por infinito. Ahora sí, recordemos una cosa, cuando queda 0 por infinito, ¿qué es lo que tendríamos que hacer entonces? Transformar esta forma indeterminada a 0 entre 0 o infinito entre infinito. ¿Y cómo se hacía? Ok, vamos a hacerlo así. Conservamos lo que está a ambos lados. Sería el logaritmo natural de y es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Y lo que hacemos es venir y transformar esto. Pueden dejar el que tiende a infinito arriba y el que tiende a 0 lo voy a colocar de la forma 1 entre la función x. En este caso, como x tendía a 0, 1 entre 0 tiende a infinito. Si evalúan este límite, como x tiende a 0, logaritmo en 0, ¿verdad? Tiende a infinito. Y 1 entre 0 tiende a infinito. Es decir, pasamos por tres fases. 0 a la 0. De 0 a la 0 pasamos a 0 por infinito. Y de 0 por infinito lo transformamos a la forma indeterminada infinito entre infinito. Y ahora sí, como ya me quedó infinito entre infinito, ya pueden aplicar la regla de L'Hopital. Entonces dice la regla de L'Hopital acá. Sería conservar el límite cuando x tiende a 0 y derivan arriba y derivamos abajo. La derivada del logaritmo natural de x es 1 entre x y la de 1 entre x sería menos 1 entre x al cuadrado. Como me quedó fracción, entre fracción aplican extremos y medios. Aquí sería logaritmo natural de y, que es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Me va a quedar 1 por x al cuadrado y x por menos 1 menos x. El negativo lo subí. X al cuadrado con x al cuadrado cancela, entonces les quedaría logaritmo natural de y es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Y este con este se cancela y solamente les queda menos x. Pero x ¿a qué tiende? A 0. Entonces esta función, como x tiende a 0, va a tender ¿a qué? A 0. Entonces, chicos, observen bien qué es lo que estamos obteniendo. Voy a separarlo acá. Lo que estamos obteniendo es que el logaritmo natural de y es igual a este límite, pero este límite ¿a qué tiende? A 0. Y al final, ustedes lo que tienen que hacer es despejar a y, porque y es el valor del límite que andamos buscando. Observen que el límite que tengo que calcular es este. Y a este límite yo le llamé y. Con que ustedes despejen y, ya tendrían el valor del límite original. ¿Y cómo se despeja y? Aplicando la inversa de una logarítmica. Recordemos que la base de una función logarítmica es un Euler. Entonces, lo hacemos así, chicos, con el sentido contrario a las agujitas del reloj. Se toma la base del logaritmo, se eleva al valor que está al otro lado al igual, y eso les va a dar el argumento, que sería aquí. Y recuerden que por ley de potencias, todo valor elevado a una potencia 0 da 1. Por lo tanto, el límite existe y tiende ¿a qué? A 1. Entonces ya pueden concluir, bueno, ya por espacio yo no tengo, pero a ver si me cabe acá. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 de la función x a la x existe y tiende ¿a qué? A 1, que era lo que queríamos determinar. Recuerden que este será el límite que ustedes andaban buscando. Ok, chicos, muy bien. Vean ahora. Ahora este es el límite cuando x tiende a infinito de esta función. Recordemos que cuando nosotros teníamos un límite al infinito y era una fracción algebraica, podíamos determinar hacia dónde tendía el límite dependiendo del grado del numerador y el grado del denominador. Decíamos, si es un límite al infinito y tengo una fracción donde el grado de arriba es igual al grado de abajo, eso tendrían los coeficientes principales. En este caso, los coeficientes principales, arriba hay un 1 y abajo es un 1. Entonces, el límite de la base, de esta base, como tiene igual grado arriba, igual grado abajo, va a tender a 1 entre 1, 1. Es decir, esto va a dar 1 en la base, ¿verdad? Pero ahora recuerden que cuando teníamos un polinomio, nosotros evaluábamos el infinito en donde estuviera la variable de mayor exponente, en este caso donde está la x. Como x tiende a infinito, infinito menos 2 va a dar infinito. Es decir, me está quedando este límite de la forma 1 a la infinito, que es una potencia indeterminada. Ahora, si me queda de esta manera, igual vamos a aplicarle el mismo método del caso anterior. Le tomamos y le ponemos nombre al límite, que sería y igual al límite cuando x tiende a infinito de x menos 1 entre x más 1 elevado a la x menos 2.
Ese es el límite que tenemos que encontrar. Es decir, con que encontremos y, ya tenemos el valor del límite. Ahora, aplicamos logaritmo natural a ambos lados. Sería logaritmo natural de y es igual al límite cuando x tiende a infinito. Y recuerden que al aplicar el logaritmo al otro lado, deja el límite afuera y el logaritmo natural lo aplicamos acá. Ahora sí, ya una vez que ustedes tienen esta parte, ustedes lo que tienen que hacer es venir y evaluar el límite para ver de cuál es la forma indeterminada que obtenemos. Resulta que como x tiende a infinito, esto va a dar 1 y el logaritmo en 1 tiende a 0. Es decir, les va a quedar 0 a la infinito. Todavía me está quedando otra forma indeterminada, 0 a la infinito. Porque recuerden que esto tiende a 1. El logaritmo en 1 tiende a 0. Y como x tiende a infinito, les va a quedar 0 a la infinito. Y ahora sí, entonces tenemos que seguir aplicando las propiedades de los logaritmos. Sería el logaritmo natural de y es igual al límite cuando x tiende a infinito. Y aquí aplicamos las propiedades. Recuerden que si tengo el logaritmo de una potencia, puedo aplicar la ley que dice, pase el exponente a multiplicar delante del logaritmo. ¿Verdad? Y resulta que ahora esto me está quedando de esta manera. X tiende a infinito, esto va a dar infinito. Y esto tiende a 1. Cuando x tiende a infinito, esto va a dar 1. Y el logaritmo en 1 tiende a 0. Es decir, ahora tengo otra forma indeterminada, 0 por infinito. Y si ya me quedó 0 por infinito, la tienen que transformar a la forma 0 entre 0 o infinito entre infinito, pasando cualquiera de las dos funciones, sea esta o esta, al denominador. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacerlo de esta manera. Sería el logaritmo natural de y es igual al límite cuando x tiende a infinito. Voy a dejar el que tiende a infinito arriba o el que tiende a 0. Bueno, si quiere hagamos el que tiende a 0. El que tiende a 0 voy a dejarlo arriba, es decir, este. Y este que tiende a infinito lo voy a colocar debajo, pero recuerden que a la hora de pasarlo para abajo, le colocan 1 en la parte de, para que se vea que 1 entre esto va a tender ahora ¿a qué? Al infinito. Como x tiende a infinito, esto va a dar 1, y logaritmo en 1 va a dar 0. Y como x tiende a infinito, 1 entre infinito tiende a 0. Es decir, que ahora sí me quedó la forma indeterminada 0 entre 0. Entonces, ya cuando quedó 0 entre 0, podemos aplicar L'Hopital, es decir, derivan arriba y derivan abajo. Pues de acuerdo a la regla de L'Hopital, tenemos que calcular el límite cuando x tiende a infinito. Y lo que hacemos es derivar arriba y abajo. Pero hay que tener cuidado, chicos, porque cuando derivan arriba, aquí arriba hay cadena. Porque no solamente es el logaritmo de x, sino que dentro del logaritmo hay un cociente. Entonces tienen que aplicar la regla del logaritmo, que es la derivada de la de afuera, la función de afuera, por la derivada de la función que está dentro. Entonces hay que hacerlo con muchísimo cuidado. Ok, repito, la derivada del logaritmo natural de x es 1 entre el x. ¿Quién es el x? X menos 1 entre x más 1. Esta es la derivada del logaritmo natural de x. Ya derivamos el logaritmo natural de x, entonces voy a multiplicarlo por la derivada de la función que está dentro. Y resulta que lo que está dentro es un cociente. Y la regla del cociente es la derivada de la primera función, 1, por la segunda sin derivar. Menos la primera sin derivar, por la derivada de la segunda función, que es 1. Bueno, ahí va 1. Entre la segunda función al cuadrado. Y ahora sí, ya cuando tienen esta, ahí tienen que derivar la función de abajo. Y la función de abajo también es un cociente, entonces tienen que aplicar la regla del cociente. Recuerden que la regla del cociente igual sería la derivada de la primera función, que es 0, por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda función. La derivada de x menos 2 es 1, entre la segunda función al cuadrado. Entonces ya eso nos quedaría de la siguiente manera. Aquí nos quedaría el límite cuando x tiende a infinito. Y aquí podemos empezar a ver qué nos quedaría. Aquí nos quedaría, a ver, chicos, recuerden que debajo del 1 hay 1. Lo pueden colocar para luego hacer extremos y medios. 1 por x más 1, x más 1. 1 por x menos 1, x menos 1.
Aquí adentro hacen la multiplicación, cambian los signos. Entonces, vean, voy a hacerlo inmediato para ahorrar espacio porque ya no tengo campo. Pero véanlo aquí. Menos 1 por x va a quedar menos x. Con x de afuera se cancela. Y el 1, con este 1 que va a quedar positivo, recuerden que negativo por negativo positivo me va a quedar un 2. Entre x más 1 al cuadrado. Ahí lo simplifiqué. Ahora ven esto. 0 por cualquier cosa es 0. Es decir, esto de acá me va a dar 0. Entonces no hace falta que lo coloquen. ¿Qué me estaría quedando? Menos 1 por 1, menos 1. Y aquí abajo, x menos 2 al cuadrado. Resulta que ya casi tenemos listo para poder hacer extremos y medios al final. Voy a abreviarlo acá un poquito. Lo que pasa es que, por ejemplo, como aquí hay una multiplicación de fracciones, este x menos 1 con el x más 1 con el x más 1 se puede cancelar. Y hago la multiplicación de fracciones. Entonces me va a quedar el límite cuando x tiende a infinito. Y observen bien. X más 1 con este x más 1 se cancela. Es decir, arriba me va a quedar un 2. Y x menos 1, que quedó abajo, me va a quedar x menos 1 por un x más 1 que sobró. Porque recuerden que aquí había 2. Con el que cancelé de aquí me queda 1 abajo. Y aquí abajo me estaría quedando menos 1 entre x menos 2 al cuadrado. Ok, lo hice de esa manera. Porque ya ahora sí me quedó una fracción entre una fracción para multiplicar extremos y medios. Extremos por extremos, medios por medios. Entonces me estaría quedando así. Me estaría quedando el límite cuando x tiende a infinito. Y aquí me va a quedar 2 multiplica a x menos 2 al cuadrado. Y menos 1 multiplica a x menos 1 por x más 1. Y el menos lo que hago es subirlo, chicos. No hace falta que ahí lo multiplique. Entonces, vean ahora. Si ustedes vuelven a evaluar, chicos, resulta que eso les va a quedar infinito entre infinito. Tendrían que venir y simplificar un poquito esto para ver a qué tiende el límite. Sería límite cuando x tiende a infinito. El menos 2 queda arriba. Eso es una fórmula notable. Sería el primero al cuadrado menos 2 por el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y en la parte de abajo hay una diferencia de cuadrados. Entonces me va a quedar el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. ¿Por qué les digo esto, chicos? Porque resulta que este límite ya lo puedo calcular. Si yo vengo y multiplico el 2 en todo, voy a hacerlo de una vez porque ya no tengo espacio, les va a quedar menos 2 por x a la 2, menos 2x a la 2. Y estos 2 multiplicados por el 2 les va a quedar 8. Entonces les va a quedar así. El menos 2 multiplicaba todo y les va a quedar menos 2x al cuadrado más 8x menos 8. Pero lo que yo les quiero dar a entender es esto. Tengo que calcular el límite cuando tiende a infinito de esta función. Como es una fracción y tiene igual grado arriba, igual grado abajo, es decir, tienen igual grado en el numerador y en el denominador, este límite va a tender a los coeficientes principales. Y en este caso, el coeficiente principal arriba es un menos 2 y el que está abajo es un 1. Es decir, que este límite va a tender a menos 2 entre 1, menos 2. Esto va a dar este límite, ¿verdad? Pero resulta es que por espacio, chicos, yo tuve que venir y quitar. Aquí esto va a estar siempre igualado al logaritmo natural de y. Aquí en todo lugar. Pero entonces, ¿qué obtuvimos? Voy a hacerlo aquí a ver si cabe. Ustedes lo que obtuvieron es que el logaritmo natural de y les dio ¿cuánto? Menos 2, ¿verdad? Porque el logaritmo natural es igualado a este límite y este límite nos dio menos 2. Y ustedes lo que andan buscando es y. Tienen que despejar y. ¿Y cómo hacemos para despejar y? Lo que hacemos es venir y aplicar la inversa de una función logarítmica. Y recuerden que aquí lo único que hacen es tomar esta base, Euler, y lo que hacen es transformarlo. Euler a la menos 2 es igual a y. ¿Y quién era y? El límite que ustedes andaban buscando. Por lo tanto, el límite cuando tiene infinito de la función x menos 1 entre x más 1 elevado a la x menos 2 existe y tiende a ¿qué? A Euler a la menos 2.